perdió la señal y hemos estado escuchando los discursos del rey Felipe VI y del presidente Martín Vizcarra. Vamos a hablar sobre esta visita con Ramiro Escobar, internacionalista. Gracias por estar aquí en Primera. Gracias por la invitación. Bien, ¿qué significa o cómo tenemos que tomar la visita del rey y su esposa, rey de España, a nuestro país, ¿no? ¿Qué vínculos se van a afianzar luego de esta visita? Bueno, las relaciones entre Perú y España son muy importantes, muy estrechas, históricamente muy significativas. Comienzan en 1879, en el siglo XIX, justo el año del inicio de la Guerra del Pacífico. Tienen una breve suspensión durante la Guerra Civil Española en el siglo XX, entre el año 36 y 39. Y después de eso, aparte de eso, durante todo ese lapso que viene desde el siglo XIX, son unas relaciones que se han ido enriqueciendo y que tienen varios canales, ¿no? Una relación cultural muy importante que en este caso está muy simbolizada por el Festival Arco en Madrid, que es un festival de arte contemporáneo muy importante donde el Perú va a ser el país invitado y va a tener un stand grande. 23 artistas peruanos van a participar, va a haber también artistas amazónicos, pintores chipíos me parece. Hay una muestra oficial que la coordina Sharon Lerner y otra muestra paralela que la coordina Fieta Jarque, dos peruanas, ¿no? Y vamos a tener una presencia muy significativa. Y a nivel comercial, por ejemplo, España es el mayor inversor en el Perú, ¿no? 10.000 millones de dólares más o menos de inversión española. Las grandes empresas como Telefónica, como el banco BVA, que tiene también capitales peruanos, como Repsol, que va a ser visitada por el rey, son grandes inversores en el Perú. O sea, generan muchos puestos de trabajo, generan una importante inversión. También, como es obvio, han tenido también algunas turbulencias, la gente se queja acá de Telefónica, no sé, pero finalmente es un servicio que funciona, ¿no? Entonces, creo que eso es sumamente importante, y lo otro que está en la atmósfera es la extradición de César Inostroza de Madrid, ¿no? Que todos están atentos a esa situación, que además se va a resolver bastante pronto, que está el trámite. Entiendo que el miércoles van a presentar el expediente de extradición al Consejo de Ministros de acá, y de ahí tiene que ir a la Cancillería y ahí viaja a España. Es simbólico que el expediente de extradición de Inostroza se presente mientras el rey está acá. Hay que entender que los reyes de ahora no tienen la misma influencia que tenían antes los reyes, que podían decidir hasta quién se iba a la cárcel o quién no se iba a la cárcel. El rey de España tiene un congreso llamado las Cortes Generales, el Senado, Congreso de los Diputados, pero el expediente de extradición viaja a España, va a pasar por el Consejo de Ministros del presidente del gobierno de España, que es Pedro Sánchez, y finalmente va a tener que ser visto por el rey también. Y aunque no se hable oficialmente de esto, resulta simbólico que esto ocurra mientras el rey está acá. En España se ha sancionado la corrupción de tal modo que hasta el cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Undargari, está en prisión. Lo que sugiere que la lucha contra la corrupción en España se toma bastante en serio, o por lo menos es mucho más intensa y menos tormentosa de lo que es acá, ¿no? Y el hecho también que vaya a hablar con Prado Saldarriaga también es una especie de mensaje. Exactamente, va a tener una reunión privada con el presidente del Poder Judicial. Oficialmente no van a tratar el tema, pero me parece que es bastante probable que en algún momento ese tema entre en la conversación. Me parecería natural que hagan, que no se hagan declaraciones oficiales sobre eso. Entonces, como tú ves, hay como varios canales, el arte, a través de esta participación importante en la feria Arco, ¿no? Las relaciones comerciales y económicas, las relaciones políticas, las relaciones a nivel judicial que se van a poner en juego con la extradición de Inostroza. Entonces, y esta herencia histórica que todos llevamos dentro, y que el proceso histórico peruano que ha sido, viene desde la colonia y que ha sido complicado, también tormentoso por momentos, de todas maneras ha hecho que en la cultura latinoamericana, y en este caso en la cultura peruana, haya un fuerte componente hispánico que también entró en diálogo y también en conflicto con la cultura originaria de acá, ¿no? Nosotros, bueno, estábamos conversando antes de entrar en la entrevista acerca de la inversión más fuerte que hay en el país es la española, ¿no? A través de 3 empresas bastante grandes en nuestro país. Esto también está atado con la visita que va a realizar el rey Felipe justamente a La Pampilla. Por supuesto, porque se estima que hay unas 600 empresas españolas en el Perú.
¿no? Algunos sugieren que esto implicaría 10.000 millones de dólares de inversión y unos 500.000 puestos de trabajo. Aún si la cifra no es tan alta, que es bastante alta, ¿no? Eh, es una inversión sumamente importante, es una fuente de trabajo, eh, es, eh, son empresas que dan servicios importantes, por ejemplo, el banco BVA da servicios importantes a muchos usuarios, ¿no? Telefónica da servicios importantes a miles de personas, millones de personas en el Perú, ¿no? Repsol es una importante empresa, La Pampilla, donde va a acudir el rey, es una refinería de la empresa Repsol. Entonces, y en los últimos años, cuando hubo una crisis en España, llegaron, perdón, empresas de corte mediano también, empresas de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Que Ajá. están haciendo obras en varias partes del país, ¿no? Llegaron profesionales de diversos rubros. Ese flujo ha bajado en los últimos años porque la situación económica en España mejoró un poco, pero hubo un momento de crisis económica en España donde empezaron a venir una cantidad importante de españoles a Perú y algunas pequeñas y medianas empresas que también están digamos, en la dinámica, dentro de la dinámica económica del pueblo. Ajá. Dentro de la imagen de los reyes, ¿no es cierto? Y que a nosotros nos parecen, podríamos pensar, los que no estamos en una monarquía, que son más bien una figura decorativa, y luego cuando leemos las revistas españolas, pues obviamente hay todo ahí un misterio en cómo está Leticia, las hijas, la próxima, la futura reina de España, ¿no es cierto? ¿Y cómo se vive esto en España, ¿no es cierto? ¿Son queridos estas figuras? Ya obviamente hemos conversado que no son decorativas, ¿no? No, claro, lo que creo que se debe entender es que el rey de España es el jefe de Estado de España. Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, es el que ejerce el poder ejecutivo. Pero está reunido con el presidente Vizcarra porque es una reunión entre dos jefes de Estado. La figura del rey en España no es irrelevante como algunas personas piensan, ¿no? Ajá. O sea, uno puede dedicarse a ver la vida de los reyes, la monarquía en Ola y bueno, va a tener una visión superflua, frívola si quieres, Claro. de lo que es la monarquía. Pero el rey, por ejemplo, en España firma los decretos reales, el rey convoca los referéndums, el rey acredita a los embajadores, el rey puede decir si España se va a la guerra o no, es un caso extremo que creo que nunca ocurrió ni va a ocurrir, ¿no? Ujú. Pero es muy improbable que ocurra, ¿no? Y el rey tiene que ver con actos de gobierno sumamente importantes y decisivos, no es una figura que no tenga ningún peso político. Entonces eso es bien importante entenderlo, ¿no? O sea, porque el rey, por ejemplo, si se produce un referéndum en Cataluña, lo tendría que convocar él, ¿no? Incluso el expediente de extradición probablemente en algún momento también pase por sus manos, ¿no? Entonces, no es alguien que simplemente constituye una figura decorativa, ¿no? Que sale en el Ola, que No, viaja. no, no, eso es muy, bueno, a Claro, algunas personas eso le superficial. gustará y Sí. puede resistir un cierto interés para un sector de la población, pero no es así. Y en España es interesante observar, dependiendo de dónde vaya, yo he estado muchas veces en España, y hay más o menos cercanía con el rey. Por ejemplo, en Cataluña hay poca cercanía, hay protestas, hay críticas, no, hay un sector de la población que sugiere que haya un referéndum para ver si se decide si debe haber una monarquía o una república. Ojo, es una cantidad de personas que estarían de acuerdo con un referéndum, no quiere decir que estarían de acuerdo en que ya no hay una monarquía. Ajá. ¿No? Yo en una ocasión estuve en la entrega del premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, Ujú. que en ese momento el Príncipe de Asturias era él. Y fue pocas semanas antes de que se casara con Leticia, o se anunciara El la boda con compromiso. Leticia. Ok. Y el premio Príncipe de Asturias, que reconoce a personas de gran liderazgo social, ha sido entregado en el Perú 3 veces, a peruanos 3 veces. Uno al padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Esa fue la ocasión en que yo fui, otra a Mario Vargas Llosa y otra a Villa El Salvador. Entonces, en esa ocasión yo recuerdo que el rey Felipe, el ahora rey Felipe, que era príncipe de Asturias en ese momento, dijo, la monarquía no se tiene que justificar por lo que fue en el pasado, sino por lo que es en el presente. Y ese premio, por ejemplo, a mí me parece que tiene un alto significado social porque premia a grandes intelectuales, a grandes artistas, a personas que ejercen un liderazgo social muy importante. A la ciudad de Villa El Salvador, que en una ocasión lo ganó, ¿no? Entonces sí tienen una importancia en ser árbitros de la política en España, en ser figura de consenso y en promover ese tipo de actividades que de alguna manera descafeinan esa imagen vetusta de la monarquía y la modernizan, ¿no? Claro, justamente le iba a consultar, por ejemplo, qué pasaría si desaparece la monarquía en España. ¿Se podría, digamos, mantener o las crisis sociales se verían muchísimo más reflejadas, habría más problemas de pronto en este país?
Bueno, esa es una discusión en España que suele ser tormentosa, ¿no? En los años 70, no recuerdo el año exacto, eh, luego que muere Franco, el dictador, el coronel Jiménez Tejero se mete al Congreso de los Diputados con un arma y trata de promover un golpe de Estado. Entonces el rey Juan Carlos, el papá de Felipe VI, que ahora es el rey emérito, ¿no? Que abdicó, él da un mensaje a la nación en una noche tormentosa en España, recuerdo que algunos amigos me lo han contado, llamando a la unidad, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, el rey Juan Carlos se gana un gran respeto, ¿no? Después puede haber habido problemas, pero siempre los españoles de cierta edad, los que lo vieron sobre todo, recuerdan eso como un momento en el cual la monarquía se justificaba, porque estaba encarnada por un personaje político que generaba un consenso en un momento tan difícil. Luego han pasado muchas cosas, las autonomías, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, que son los lugares donde se tiene más distancia con el rey, pero hay lugares donde en realidad se tiene mucho más cercanía. Es un debate en España que está en curso. Yo no creo que se resuelva tan fácilmente, ¿no? En algún momento los españoles tendrán que decidir, pero va a depender también de lo que hagan los reyes en este tiempo para ver si siguen teniendo esa cercanía con la gente, ¿no? Que hay mucha gente, y yo he conocido en Barcelona, por ejemplo, gente que los defiende, que cree que deben seguir teniendo un papel. Ajá. Pero hay grupos que creen que no, ¿no? Entonces es un debate que probablemente crezca en los próximos años, pero en este momento creo que la figura del rey sigue siendo una figura importante, de consenso, decisiva, y estos gestos, por ejemplo, de no hacer ningún movimiento para evitar que el cuñado del rey, Vaya a la cárcel, antes, claro. el yerno del rey, evite la cárcel, es una forma de decir, miren, nosotros respetamos la ley, no somos como los reyes de antes, que eran la ley ellos. No nos blindamos, No, en como absoluto. pasa por aquí. Fíjate que acá no tenemos un rey, Me pero imagino. el comportamiento Claro. del Congreso a ese deja mucho que decir, tiene aires monárquicos que son peores que los que podría haber No en podremos países, tener un rey aquí en Perú, sería terrible, Dios creo. lo libre, ¿no? Pero, digamos, fíjate cómo a veces la democracia funciona mejor Sí. en un país Y en donde hay otros. un rey y hay Congreso, que en países donde los actores políticos no tienen un comportamiento tan democrático. Bien. Muchas gracias por haber venido Gracias aquí a a ustedes. Primero en las 12. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.